Tenemos, tenemos, hay unos capítulos que nos van a traer muchísimos motivos de reflexión, así que les pido que estén muy, muy atentos. Vamos, sin más preámbulo, entremos en el capítulo 21, recordando siempre que estamos en el tiempo en que el Eterno está revelando a Ezequiel el motivo por el cual la casa de Judá va a ser llevada a Babilonia. O sea, es muy importante tener en cuenta ese contexto para poder entender todas las palabras. Y por un lado, las razones por las que Judá va a ser llevado a Babilonia cautivo, pero por otro lado, recordemos que es un anticipo y es una advertencia para el tiempo final también. Así que vamos con el versículo 1 del capítulo 21. Vino a mí palabra de Yahweh diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Jerusalén y derrama palabras sobre los santuarios y profetiza contra la tierra de Israel. Recordemos que en cada capítulo el Eterno le ha dicho específicamente los pecados de la gente, de Jerusalén, de los vecinos. Hoy vamos a ver cosas muy interesantes. Aquí empezamos con lo que el Eterno tiene. Él le dice que ponga su rostro contra Jerusalén y háblele de los santuarios. Dirás a la tierra de Israel: así ha dicho Yahweh, he aquí que yo estoy contra ti y sacaré mi espada de su vaina y cortaré de ti al justo y al impío. Y por cuanto he de cortar de ti al justo y al impío, por tanto mi espada saldrá de su vaina contra toda carne desde el sur hasta el norte. Es decir, el Eterno ya se cansó de advertir y viene juicio, es lo que nos está diciendo. Exactamente como nosotros en este momento que estamos empezando ya a ver ese tiempo final donde viene el juicio anunciado. Y sabrá toda carne que yo, Yudhet Bajei, saqué mi espada de su vaina y no la envainaré más. Tú, hijo de hombre, gime con quebrantamiento de tus lomos y con amargura. Gime delante de los ojos de ellos. Pongan atención a este verso, el verso 7. Y cuando te dijeren: ¿por qué gimes tú? Les dirás: por una noticia que cuando llegue hará que desfallezca todo corazón, y toda mano se debilitará y se angustiará todo espíritu, y toda rodilla será débil como el agua. He aquí que viene y se hará, dice Yahweh el Señor. Estas palabras son muy importantes de tenerlas en cuenta, no para atemorizar a la gente, no para atemorizar, yo no quiero atemorizarlos a ustedes, como el Eterno en aquel momento no quería, el propósito no era atemorizarlos, sino hacerles como ese llamado urgente al arrepentimiento, al venir en obediencia al Eterno, porque la tendencia que se tiene es a menospreciar la profecía y a menospreciar el juicio. Yo misma lo veo hoy en tantos comentarios. Ay, lo que viene, viene, como si no fuera nada lo que va a pasar. O sea, es como que si se menosprecia lo que viene, no nos preparamos de la manera adecuada. Fíjense, yo vivo en la Florida, que es una zona de huracanes. Y cuando nos anuncian un huracán, si uno pone atención realmente al anuncio, al recorrido, al posible impacto que tenga, a la fuerza con que venga el huracán, uno puede tomar determinaciones anteriores. Puedo pensar, bueno, me tengo que ir de aquí, o si estoy ahí, tengo que conseguir alimentos, tengo que hacer esto, me tengo que preparar, miro si la casa está bien protegida contra huracanes, etcétera. Pensemos en una persona que, aunque le estén diciendo que viene un huracán, ni pone atención, ni se entera, ni sabe qué es lo que va a pasar. Lo va a tomar desprevenido y yo le aseguro que eso va a ser peor. Nosotros tenemos que aprender una cosa: la información da seguridad. El Eterno nos ha advertido de muchas maneras que el día de Yahweh dice: ¿quién podrá permanecer en pie? Es decir, que la advertencia que nosotros tenemos para el tiempo final es esta misma advertencia que el Eterno le dio a Ezequiel para la casa de Judá antes de ser llevada cautiva.
Le dice, lo que viene hará que toda mano se debilite, se angustie todo espíritu y toda rodilla sea débil. Y viene y se hará. Estas son las advertencias que nosotros no podemos ignorar. Este es el tiempo de regresar al Eterno en arrepentimiento, en obediencia, de ponernos bajo sus alas, de dejar atrás toda conexión con el mundo, con lo que habíamos aprendido antes que no era. Es tiempo de tomar decisiones. Pastores, amigos cristianos, abran los ojos. Este es un tiempo, el Eterno nos está revelando todo y este es el tiempo más adelante, seguramente que ya no va a haber la oportunidad ni de enseñar ni de traer a las congregaciones a la verdad. Sigamos. Vino entonces palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho Yahweh el Señor. Di, la espada está afilada y también pulida, es decir, va a empezar el juicio. Para degollar víctimas está afilada, pulida está para que relumbre. Hemos de alegrarnos, al cetro de mi hijo ha despreciado como a un palo cualquiera. Y la dio a pulir para tenerla a mano. La espada está afilada, está pulida para entregarla en manos del matador. Clama y lamenta, hijo de hombre, porque esta será sobre mi pueblo. Esa espada viene contra Israel. Recordemos que siempre el Eterno va a comenzar el juicio por la propia casa. Será ella sobre los príncipes de Israel. Caerán ellos a espada juntamente con mi pueblo. Hiere pues tu muslo. ¿Se acuerda que hemos venido estudiando en el libro de Ezequiel que lo principal por donde empieza el juicio es por la persona que gobierna el país? En este caso, el que está en el trono en Israel. El juicio empieza por la persona que está en el primer nivel de autoridad del país, porque el Eterno entiende que esa persona está representando a todo el pueblo. Esto es lo que hace que nosotros tengamos que tener muy presente esta parte para el juicio. Y para ponernos a clamar y a orar y a trabajar y a movernos por tener gobernantes que estén del lado del Eterno, porque el juicio para toda la nación depende de la cabeza. Aquí viene la espada contra los príncipes de Israel. Tú pues profetiza y bate una mano contra otra y duplíquese y triplíquese el furor de la espada homicida. Esta es la espada de la gran matanza que los traspasará para que el corazón desmaye y los estragos se multipliquen. En todas las puertas de ellos he puesto espanto de espada. Dispuesta está para que relumbre y preparada para degollarse. Allá viene la invasión de Babilonia. Corta a la derecha y hiere a la izquierda, a donde quiera que te vuelvas. Y yo también batiré mi mano contra mi mano y haré reposar mi ira. Yo, Yahweh, lo he hablado. Mucha gente cuando lee esto habla de ese Dios vengativo y furioso y todo eso. No, esto es un Elohim justo. Antes de esto hemos visto una y otra vez su misericordia, su llamado, su amor. El primero nos llama, vuelve y nos insiste, nos muestra. De pronto nos quita algo a ver si reaccionamos, pero al final tiene que hacer el juicio. Entonces el verso 18 empieza la manera como va a venir el juicio desde Babilonia. Vino entonces palabra de Yahweh diciendo, tu hijo de hombre, traza dos caminos por donde venga la espada del rey de Babilonia. De una misma tierra salgan ambos y pon una señal al comienzo de cada camino que indique la ciudad a donde va. Pongamos atención a dos puntos muy importantes que vamos a aprender aquí, de esta parte de la historia. De Babilonia, dice, van a salir de la misma Babilonia dos caminos. Un camino señalará que venga la espada a Rabá de los hijos de Amón y la otra a Judá contra Jerusalén, la ciudad fortificada. ¿Por qué contra Rabá de los hijos de Amón?
si estamos diciendo que el juicio es contra Judá? Ahora vamos a aprender algo muy importante. ¿Qué es Rabá? Rabá significa la ciudad grandiosa, era la capital de los amonitas y esta capital estaba localizada al este del Jordán. Yo quiero que ustedes miren ahí en la gráfica, aquí en el PowerPoint, dónde estaba Rabá ubicado y dónde está Jerusalén. Ustedes lo ven allí en los dos círculos. El juicio sale de Babilonia. Ahí está el mapa ya más ampliado hasta Babilonia. El juicio sale de Babilonia y viene hasta Rabá y hasta Jerusalén. Pero la pregunta es, ¿y por qué a los amonitas? ¿Qué tiene que ver que venga un juicio contra los amonitas si al fin y al cabo el juicio pues, se supone que es contra la casa de Judá, contra Israel? Bueno, entonces nos dice en el verso 21, va a salir el juicio de Babilonia en dos direcciones. Dice, porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada al principio de los dos caminos para usar de adivinación, ha sacudido las saetas, consultó sus ídolos, miró el hígado. La adivinación señaló a su mano derecha sobre Jerusalén para dar la orden de ataque, para dar comienzo a la matanza, para levantar la voz en grito de guerra, para poner arietes contra las puertas, para levantar vallados y edificar torres de sitio. Es decir, el rey de Babilonia venía contra los amonitas y contra los israelitas. Él, a través de sus prácticas de adivinación, recordemos que Babilonia es Babel, es todo lo que, toda la ramera, él dice que a través de la adivinación, él señaló que venía primero contra Jerusalén para dar la orden de ataque. Pero dice, más para ellos, esto será como adivinación mentirosa. O sea, eso fue lo que decidió el rey de Babilonia, pero no va a ser así, ya que les he hecho solemnes juramentos, pero él trae a la memoria la maldad de ellos para apresarlos. Por tanto, así ha dicho Yahweh el Señor. Por cuanto habéis hecho traer a la memoria vuestras maldades, manifestando vuestras traiciones y descubriendo vuestro pecado en todas vuestras obras, por cuanto habéis venido en memoria, seréis entregados en su mano. Y tú, profano e impío príncipe de Israel, cuyo día ha llegado ya el tiempo de la consumación de la maldad. Así ha dicho Yahweh el Señor. De pon la tiara, es decir, quítese la corona. Esto no será más así. Lo exaltado sea bajo y lo humillado sea alto. Es decir, ya al llegar el primero juzgado, ¿quién es? El príncipe de Israel. Arruina lo reduciré. Y esto no será más hasta que venga aquel cuyo es el derecho y yo se lo entregaré. Y a los hijos de Amón profetízales, miren esto, aquí donde les digo que vamos a aprender por qué venía juicio contra Amón también, porque ya hemos visto por qué viene el juicio contra Jerusalén. Tu hijo de hombre profetiza y di, así ha dicho Yahweh el Señor acerca de los hijos de Amón y de su oprobio. Dirás pues, la espada está desenvainada para degollar, para consumir esta pulida con resplandor. Te profetizan vanidad, te adivinan mentira, para que la emplees sobre los cuellos de los malos sentenciados a muerte, cuyo día vino en el tiempo de la consumación de la maldad. La volveré a su vaina en el lugar donde te criaste, en la tierra donde has vivido, te juzgaré y derramaré sobre ti mi ira. El fuego de mi enojo haré encender sobre ti y te entregaré en manos de hombres temerarios, artífices de destrucción. Serás pasto del fuego y se empapará la tierra de tu sangre y no habrá más memoria de ti porque yo, Yahweh, lo he hablado. Ahora, ¿por qué viene este juicio? ¿Por qué el Eterno tiene un juicio contra Amón? Miremoslo en Ezequiel 25. En Ezequiel 25, si nos vamos a adelantar un poquito, pero para entender por qué viene el juicio contra los amonitas, dice, vino a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia los hijos de Amón y profetiza contra ellos. Y dirás a los hijos de Amón, oí palabra de Yahweh el Señor. Así dice Yahweh el Señor. Por cuanto dijiste, bien, cuando mi santuario era profanado. Es decir, ¿cuál fue el pecado de los amonitas? Que cuando los israelitas
profanaban el santuario, ellos aplaudían felices, o sea, ellos estaban felices de que el santuario fuera profanado y la tierra de Israel asolada y llevada en cautiverio la casa de Judá. Ellos estaban felices por el juicio a Israel. Por tanto, he aquí que yo te entrego por heredad a los orientales y pondrán en ti sus apriscos y plantarán en ti sus tiendas. Ellos comerán tus sementeras y beberán tu leche. Y pondré a Rabá por habitación de camellos y a los hijos de Amón por majada de ovejas, y sabrán que yo soy Yahweh. Porque así ha dicho Yahweh el Señor, porque batiste tus manos y golpeaste tu pie y te gozaste con todo tu menosprecio para la tierra de Israel. Por tanto, he aquí que yo extenderé mi mano contra ti y te entregaré a las naciones para ser saqueada. Te cortaré de entre los pueblos y te destruiré de entre las tierras. Te exterminaré y sabrás que yo soy Yahweh. Fíjense, venimos diciendo la importancia de quién es el que dirige la nación. Aquí estamos viendo de nuevo. Los amonitas se burlan de Israel, disfrutan con el pecado de Israel, con la caída de Israel, pues por el menosprecio a la tierra de Israel viene el juicio contra los amonitas. Pensemos por un momento en todo lo que hemos visto alrededor del mundo, de las naciones que han hecho daño a Israel, de las naciones que han perseguido a Israel, que atentan contra Israel día a día. O sea, recuerden que la promesa del Eterno es muy clara: bendeciré al que los bendiga y maldeciré al que los maldiga. Por eso viene el juicio contra los amonitas. Recordemos que los amonitas no son tan lejanos de Israel. Era la tribu semita que desciende de la unión incestuosa de una de las hijas de Lot con su padre. ¿Se acuerdan cuando fue sacado Lot de Sodoma? Dice, el hijo concebido fue llamado Ben-Amí, el cual es el padre de los amonitas. Esto lo encuentran ustedes en Deuteronomio 23, 3, 4, para entender quiénes eran estos amonitas. Entonces, fíjense, los amonitas no estaban tan alejados de Israel, tenían en sus ancestros ese vínculo, pero ¿qué pasó? Que se fueron en contra de Israel. Toda nación que se vaya en contra de Israel, el juicio será peor que la nación que simplemente lo ignore. Inclusive no necesita ni bendecirlo, con que lo ignore va a estar por lo menos mejor el juicio. Recordemos siempre en este tiempo, y lo vemos en este tiempo de Ezequiel, y ahora en este tiempo final tenemos que entender que el juicio no es igual en todo el mundo. El juicio viene nación por nación, de una manera diferente. Vamos entonces al capítulo 22. Vino a mí palabra de Yahweh diciendo: tú, hijo de hombre, no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre y le mostrarás sus abominaciones. Aquí sigue el Eterno expresando todo el pecado de Israel. Dirás pues, así ha dicho Yahweh el Señor: ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su hora, y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. En tu sangre que derramaste has pecado, y te has contaminado en tus ídolos que hiciste, y has hecho acercar tu día, y has llegado al término de tus años. Por tanto, te he dado en oprobio a las naciones y en escarnio a todas las tierras. Los que están cerca de ti, los que están lejos, se reirán de ti, amancillada de nombre de gran turbación. He aquí que los príncipes de Israel, cada uno según su poder, se esfuerzan en derramar sangre. De nuevo, los príncipes. Al padre y a la madre despreciaron en ti. Miren todos los pecados que va a enumerar el Eterno acá, que son los pecados de Israel en ese tiempo. Pero al enumerarlos, no pensemos como en una historia, pensemos en el día de hoy, porque ahí vamos a descubrir lo que nosotros mismos tenemos que de pronto revisar, cambiar y arrepentirnos, porque para eso nos tiene que servir esta historia. Y dice, al padre y a la madre despreciaron. Este es un pecado.
Recuerden que el Eterno habla en su mandamiento de honrarlos y no dice a los buenos, no dice a los que son así muy especiales, no, él dice honrarlos, honrar al padre y a la madre. ¿Cuál era uno más pecados que cometían los príncipes allí? Al padre y a la madre despreciaron, al extranjero trataron con violencia en medio de ti, al huérfano y a la viuda despojaron, mis santuarios menospreciaste, mis días de reposo has profanado. Pongamos todo esto en contexto. Fíjense cómo influye la profanación del día de reposo en el juicio. Aquí quiero hacer un paréntesis, como les decía ahora, como hago ese llamado a los pastores, a las personas cristianas que aún no han dado el paso y que de pronto están escuchando este estudio. Profanar el día de reposo para hacerlo el domingo en honor al sol no es poca cosa. Eso no es que es el día que yo quiera, el día que mi corazón me diga, no. El día de reposo está establecido desde la creación y el día de reposo está establecido que 6 días trabajarás y el séptimo es día de reposo. Profanar el día de reposo es un pecado grave delante del Eterno. Dice, seguimos, calumniadores hubo en ti para derramar sangre. Sobre los montes comieron en ti. Ya vimos la vez pasada qué significa comer sobre los montes. Era comida para los ídolos. Hicieron en medio de ti perversidades. La desnudez del Padre descubrieron en ti. Y en ti hicieron violencia a la que estaba inmunda por su menstruo. Es decir, el Padre está hablando de todos los pecados, porque todo esto está en la Torá. Cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo. Cada uno contaminó pervertidamente a su nuera y cada uno violó a su hermana, hija de su padre. Precio recibieron en ti para derramar sangre. Imagínense el sicariato, que nosotros llamamos sicariato, que les pagan para irse a derramar sangre. Interés y usura, otro pecado. A tus prójimos defraudaste con violencia. Te olvidaste de mí, dice Yahweh el Señor. He aquí que batí mis manos a causa de tu avaricia que cometiste, a causa de la sangre que derramaste en medio de ti. Estará firme tu corazón, serán fuertes tus manos en los días en que yo proceda contra ti, pues yo Yahweh he hablado y lo haré. Recordemos estas palabras, serán fuertes nuestras manos en los días en que el Eterno empiece el juicio. Mire, es mejor ir reflexionando en cada uno de estos pecados, porque saben una cosa, no es una casualidad que en este tiempo final estamos viendo tanto abuso sexual. Fíjense una cosa bien curiosa. En este último tiempo, la mayoría de los pecados son relacionados con los niños, el asesinato de los niños en las clínicas de abortos y todo esto, la pedofilia, que el abuso de niños y niñas, el abuso de mujeres, todo esto es como repetir otra vez la historia, volver a los mismos pecados que se hacían en aquel tiempo. Es que realmente esa historia que a nosotros a veces nos presentan, de que Judá fue llevado a Babilonia porque no guardó el chaval de la tierra. Eso no es verdad. El pecado abundaba de una manera impresionante, pero por eso pregunta al Eterno, ¿estará firme tu corazón para el día que yo proceda contra ti? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. Entonces viene la sentencia. Te dispersaré por las naciones, te esparciré por las tierras y haré fenecer de ti tu inmundicia. Tú misma serás degradada a la vista de las naciones y sabrás que yo soy Yahweh. Vino entonces palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, la casa de Israel se me ha convertido en escoria. Todos ellos son bronce, estaño, hierro y plomo en medio del horno. Aquí está hablando a la casa de Israel, recuerden que somos nosotros. En escoria de plata se convirtieron. Por tanto, así ha dicho Yahweh el Señor. Por cuanto todos vosotros os habéis convertido en escorias, por tanto, he aquí que yo reuniré en medio de Jerusalén
como quien junta plata, bronce, hierro, plomo y estaño en medio del horno para encender fuego en él para fundirlos. Así os juntaré en mi furor y en mi ira y os pondré allí y os fundiré. Yo os juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor y en medio de él seréis fundidos. ¿Recuerdan por qué la casa de Israel se convirtió en escoria? Porque se volvió gentil. Recuerden que después de ser llevado cautivo por Asiria, ellos salen y se vuelven, dejan aparte su identidad israelita y se vuelven simplemente gentiles. Como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundidos en medio de él y sabréis que yo, Yahweh, habré derramado mi enojo sobre vosotros. Y vino a mí palabra de Yahweh diciendo: hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día de furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa. Miren lo que hizo toda la casa de Israel. Devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron las viudas en medio de ellas. O sea, nos está hablando de violencia, nos está hablando de usura, nos está hablando de quitarle los bienes a las personas. Y miren el verso 26. Sus sacerdotes violaron mi Torah, contaminaron mi santuario. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. No distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. De mis días de reposo apartaron sus ojos y yo he sido profanado en medio de ellos. Ahora pensemos, esto se cumplió, pero si nosotros somos testigos de primera fila para poder decir eso, ¿qué fue lo que no, qué fue lo que recibimos en medio de la ceguera que teníamos como casa de Israel? Primero, que nos decíamos que éramos una iglesia gentil y muy orgullosos de ser gentiles o paganos, porque todavía hay quien le discuta a uno: no, nosotros somos la iglesia gentil. Gentil quiere decir pagano, sin Dios, sin Yeshua, sin pactos, sin promesas, sin Dios en el mundo, nos dice Efesios 2:11. Aquí dice que los sacerdotes de la casa de Israel violaron la Torá. Nosotros que habíamos aprendido que la Torá estaba abolida, que la Torá era una pesada carga que nadie podía llevar. Contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia al quitar la Torá, que nos dijeron todo está permitido porque estamos en el tiempo de la gracia. Usted quiere comer hoy cerdo y mariscos, coma, que todo ya está santificado, con versos fuera de contexto, con todo de una manera organizada, pero nunca la enseñanza fue a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Los días de fiestas, los días de fiestas santos del Eterno abolidos, los días de fiesta paganos, todos en fila para ser cumplidos dentro de las mismas congregaciones. Es que de verdad que uno se da cuenta que hasta Halloween, que es a 100% ocultista, se celebra como fiesta de los niños acá en la iglesia. O sea, es una mezcla, no hay diferencia entre lo santo y lo profano. Dice, no distinguieron entre lo inmundo y lo limpio, entre la comida inmunda y la comida limpia, entre un comportamiento adecuado conforme a la Torá y un comportamiento inmundo delante del Eterno. Y fíjese, y de mis días de reposo apartaron los ojos. Desde el mismo Constantino que dijo, no, el día de reposo no va a ser el séptimo día y no el primer día de la semana, en honor al sol invictus. Y yo he sido profanado en medio de ellos, pues claro. Yeshua, por ejemplo, Yeshua dijo que él era el Señor del Shabbat, pero Yeshua llega en Shabbat y todas las iglesias están cerradas, porque las iglesias se abren en honor al sol. Esto es un llamado, esto es un llamado. Por esto vino el juicio, por esto vuelve el juicio. Así que cuando el Eterno nos está permitiendo conocer esto, lo que el Eterno quiere es que nosotros regresemos en arrepentimiento.
Dice el verso 27, sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa. Lo conocimos, lo vimos. Muchos lobos en medio de las ovejas, derramando sangre para destruir almas y para obtener ganancias injustas. ¿Cuántas veces hemos visto esto? Un abuso con el pensamiento del Eterno, un abuso con los mandamientos, no importa, viva como quiera, con tal de deme dinero y obtengo ganancias y el resto, eso no importa. Esto es serio. La espada va cuando sea desenvainada, dice el Eterno, ya no volverá a su lugar. Y este es el tiempo de arrepentirnos. Dice, sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizando vanidad y adivinándoles mentira. Yo creo que todos lo oímos. No de prosperidad, prosperidad, prosperidad. Ustedes decreten, ustedes digan, porque ustedes son los que mandan y el Eterno se tiene que someter a lo que ustedes digan. Ustedes pacten con el Eterno cuando nosotros no podemos pactar con el Todopoderoso. Él puede pactar con nosotros, por nosotros, con Él. Ni podemos ponerle condiciones a Él. Entonces, así, este mismo pecado, este es el pecado de la casa de Israel y nosotros somos la casa de Israel. Ahora, muy bien, digamos que ya entendimos que ya estamos saliendo. Miren lo que sigue. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido y al menesteroso hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Todos los pecados de la casa de Israel. Pero ¿qué dice el Padre? Dice esto: busqué entre ellos, entre la casa de Israel, cuando hay todo ese pecado, que lo hay hoy, sin excepción. Busqué entre ellos un hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino sobre ellos, sobre su propia cabeza, dice Yahweh el Señor. ¿Por qué pongo todo esto aquí en esta lámina de este PowerPoint así especial? Porque nosotros sabemos, porque venimos del día de reposo profanado, de todo este mundo de enseñanza por fuera de la Torá. Venimos de allí. Pero el Eterno quiere no solamente, no que nosotros vengamos y entonces ya pues aquí aún despreciemos a los que todavía están allí. No, el Eterno quiere que nosotros nos pongamos en la brecha, que nosotros seamos los que como que ya entendimos y nosotros sabemos que mucha gente aún no ha entendido. Miren, yo les digo a ustedes una cosa, pónganse la mano en el corazón. Y cuando ustedes iban el domingo a la iglesia, ustedes pensaban, yo voy a ir el domingo porque hoy es el día del sol. No, íbamos convencidos de que ese era el día de reposo, punto. Teníamos ceguera parcial, encima teníamos la enseñanza, se había cambiado el día de reposo justificándolo por la resurrección de Yeshua. Entonces, pensemos en cuánta gente, cuántos millones de personas de buen corazón aún no han entendido que están por fuera de la voluntad del Eterno cuando lo aman sinceramente. Dentro de la iglesia cristiana está la casa de Israel. Allí hay mucha gente, hay muchos lobos allí, sí, hay muchos que buscan solo ganancias económicas, sí, pero la gran mayoría son personas de corazón sincero que buscan al Eterno, que buscan, que se esfuerzan por seguir una vida hasta donde pueden entender que es una vida recta. Entonces el Eterno dice, bueno, los que ya entendieron, pónganse en la brecha. Ustedes, porque él dice, yo busqué, a ver, entre los que ya entendieron, ¿quién está delante de mí? Pidiendo misericordia, pidiendo que yo no los destruya. Pero dice, no lo hallé. Nosotros tenemos que revisar mucho esa conducta que nosotros tenemos.
Nosotros damos el paso, entendemos la Torá, entendemos esto y ya nos creemos que estamos, bueno, por allá como que ya no tocamos tierra de lo grandes y de los sabios que somos. Mentira. Nosotros tenemos que venir en agradecimiento a la misericordia del Padre, en humildad delante del Eterno y con el corazón que puesto en aquellos hermanos que deben entender antes de que venga el juicio para ponernos en la brecha delante del Eterno. Nosotros nos tenemos que poner en la brecha por los países porque ya hemos entendido la importancia de los gobernantes, por la iglesia cristiana porque allí está la casa de Israel en medio, por la casa de Judá porque viene la restauración para Judá. O sea, nosotros tenemos que estar en la brecha sabiendo que viene un juicio, clamándole al Eterno a favor de la tierra para que el Eterno tenga misericordia. Lo que él quiere ver es a quién le interesa realmente que sus hermanos se salven, que muchos y que él proceda con más misericordia a la hora del juicio. Esto es importante. Yo espero que muchos hoy recapaciten para ponernos aquí en la brecha más y más y más personas y aprender a hablarle a los hermanos que apenas vienen, apenas están entendiendo, hablándoles con amor y hablándoles con misericordia también, hablándoles con amor porque este es el último tiempo. Y por eso, mire, ya vimos el juicio a la casa de Judá y a la casa de Israel. Y vamos a entrar en el capítulo 23 y les digo, pónganle atención a este capítulo. Quise llegar hasta acá precisamente porque es el resumen de las dos casas. Fíjense este capítulo tan interesante y las cosas que vamos a aprender. Es Ezequiel 23:1. Vino a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de una madre, las cuales fornicaron en Egipto. En su juventud fornicaron. Allí fueron apretados sus pechos y allí fueron estrujados sus pechos virginales. Y se llamaban la mayor Ajolá y su hermana Aholibá, las cuales llegaron a ser mías y dieron a luz hijos e hijas. Y se llamaron Samaria Ajolá y Jerusalén Aholibá. Fíjense, estas dos mujeres, este es un capítulo que a mí de verdad que me toca el corazón, porque cuando en la vida a nosotros se nos había ocurrido pensar, cuando estábamos en la iglesia, que una de estas dos mujeres, hijas de una madre, éramos nosotros, éramos la casa de Israel. Nunca entendíamos eso. Cuando nosotros leíamos casa de Israel o casa de Judá y pensábamos que era lo mismo, como que a veces le decía así, otras veces le decía Judá. Pero fíjense bien en lo que vamos a aprender de aquí en adelante. ¿Por qué los nombres de las dos casas de Israel? Aquí nos está hablando de que hubo dos mujeres, hijas de una madre, la madre Israel, las dos hijas, casa de Israel y casa de Judá. Fornicaron en Egipto, claro, en Egipto estaba todo Israel reunido, todas las tribus. En su juventud fornicaron. O sea, cuando ellos estaban en Egipto, fornicaron con falsos dioses. Eso lo sabemos por qué. Recuerden que cuando en ese primer Shavuot, cuando el pueblo fue sacado hacia el monte Sinaí, lo primero que hicieron, porque se demoraba Moisés en regresar, fue levantar uno de sus dioses en el becerro de oro. Entonces, ellos allí fornicaron, las dos casas de Israel fornicaron en Egipto. Dice que la mayor se llamaba Ajolá y la hermana Aholibá. Y Samaria era Ajolá. Samaria representa que la casa de Israel y Jerusalén Aholibá. Pero aprendamos esto, fíjense, miren esto, Samaria. Ajolá significa su propia tienda. Miren la importancia de los nombres en hebreo. Fíjense cómo al Eterno no le escapa nada. Miren, una de las pruebas de que las escrituras son reveladas por el Eterno es que yo estoy absolutamente segura
que no existe sobre la tierra un ser humano que hubiera podido escribir todas las escrituras de una manera tan perfecta. Porque es que, mire, esto está escrito en tiempo de Ezequiel, antes de la cautividad de Babilonia, y nosotros que estamos al final lo vemos cumplido. Pongan atención. ¿Cuál es la característica de Ajolá, de Samaria, de la casa de Israel? Que hace su propia tienda, su propia tienda. ¿Y cuál es la característica de Aholibá, que es la casa de Judá? Que vive en la tienda, o la tienda está en ella, la tienda está en ella. Vamos a mirar esto. Fíjese, en tiempos de Yeshua, la Samaria era lo único que quedaba de la casa de Israel. Ya lo demás, digamos que solo un remanente de la casa de Israel quedaba en Samaria. El resto se había ido a todos las naciones gentiles o paganas. ¿Y qué había pasado? Porque era la disputa que había entre Samaria, entre los samaritanos y los judíos. Porque los samaritanos, ellos decían que el templo no era donde estaba en Jerusalén, sino que era en el monte Gerizim. Ellos adoraban allí en el monte Gerizim. Ellos habían hecho ¿qué? Su propia tienda. Ahora, pasemos la historia. Viene Yeshua, los discípulos empiezan a llamar las ovejas perdidas de la casa de Israel. 350 años después nace la Iglesia Católica, que es la que empieza como a recoger a toda la casa de Israel. Y esa Iglesia Católica mira hacia Jerusalén, no, construye su propia tienda en el Vaticano. Entonces, cuando nosotros éramos católicos, por lo menos los que pasamos por allí, porque yo salí desde allá, ¿para dónde mirábamos? Nosotros no mirábamos a Jerusalén, nosotros mirábamos al Vaticano. El Vaticano cumplía la misma función que en tiempo de Yeshua cumplía el monte Gerizim. En cambio, fíjense lo que pasa con Jerusalén, que Aholibá significa que la tienda está en ella. Judá, aunque ha pecado y vuelto a pecar y fue a Babilonia y volvió con los mismos pecados de Babilonia y nunca se ha arrepentido hasta hoy, pero sigue con su corazón puesto en Jerusalén y en la Torá. La tienda está en ella. Recordemos que en las escrituras estar bajo la tienda, como estaba, por ejemplo, Jacob, a diferencia de Saúl, estar bajo la tienda es estar bajo la Torá. Así que la característica desde el principio la vemos acá. La característica de Samaria es que construye, la casa de Israel construye su propia tienda. Fíjense qué pasó después con la iglesia cristiana. Ya no miraba para el Vaticano, pero tampoco miraba para Jerusalén. Miraba para el cielo porque ya no le quedaba otra sino mirar para el cielo. Pero de todas maneras no miraba a Jerusalén. En cambio, la casa de Judá, aunque esté dispersa por el mundo, tiene la tienda en su corazón. ¿Dónde podemos nosotros encontrar una similitud a este punto? Ustedes recuerdan a Marta y a María. Ustedes recuerdan a Marta y a María, las hermanas de Lázaro. Las hermanas de Lázaro tipifican estas dos mujeres, hijas de una misma madre, una Ajolá y la otra Aholibá. ¿Cuál era una? Marta estaba preocupada por muchas cosas, allá en otros quehaceres. Pero María o Miriam estaba a los pies de Yeshua aprendiendo la Torá. Esto nos tipifica la casa de Israel, preocupada por todos las conferencias, los encuentros, las cosas, para acá, para allá, para allá, para allá, pero sin que la palabra del Eterno fuera realmente el foco o el centro de la obediencia. En cambio, María tipifica la casa de Judá, que está no tan preocupada por hacer cosas, pero sí por estar aprendiendo la Torá.
Esto es increíble porque nosotros lo vemos hasta hoy, lo vemos exactamente igual. Sigamos mirando el texto y verán. Aholá cometió fornicación aún estando en mi poder y se enamoró de sus amantes, los asirios. Aquí es lo que está diciendo de la casa de Israel. Aún era parte de Israel y se enamoró de los asirios, vecinos suyos. Vestidos de púrpura, gobernadores y capitanes, jóvenes codiciables, todos ellos, jinetes que iban a caballo. Y se prostituyó con ellos, con todos los más escogidos de los hijos de los asirios, y con todos aquellos de quienes se enamoró, se contaminó con los ídolos de ellos. Así fue la historia realmente. Ellos, los asirios, se los llevaron, y después de los asirios se fueron al mundo. Y no dejó sus fornicaciones de Egipto, porque con ellas se echaron en su juventud, y ellos comprimieron sus pechos virginales y derramaron sobre ella su fornicación. Por lo cual la entregué en manos de sus amantes, en manos de los hijos de los asirios, de quienes se habían enamorado. O sea, por todo ese pecado de la casa de Israel, el Eterno permitió que los asirios llevaran cautiva la casa de Israel. Ellos descubrieron su desnudez, tomaron sus hijos, sus hijas, y a ella mataron a espada. Y vino a ser famosa entre las mujeres, pues en ella hicieron escarnio. Entonces, fíjense, aquí nos está hablando de fornicación con los asirios, de fornicación con Egipto, y después de esto muchas otras fornicaciones. ¿Por qué lo sabemos? Porque recuerden esta frase de la mujer samaritana. Ustedes recuerdan a Yeshua cuando llega allí y encuentra en el pozo a la mujer samaritana. En Juan 4, en el verso 15, la mujer le dice: Señor, dame esa agua para que yo no tenga más sed y ni venga aquí a sacarla. Yeshua le dijo: ve y llama a tu marido y ven acá. Y la mujer respondió: yo no tengo marido. Y Yeshua le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Ahora entendemos esas palabras. ¿Cuáles son esos maridos? Mire, desde aquí de Ezequiel lo está diciendo el Eterno. Fornicó con Egipto, fornicó con los asirios, y de ahí se fueron al mundo, y muy seguramente ya viene toda la lista con los que ha fornicado cuando Yeshua le dice a la mujer samaritana, no era ella la que tenía los 5 maridos. Yeshua está hablando de la casa de Israel, que ha tenido 5 maridos, pero ninguno de ellos, y el que tiene ahora tampoco es, porque recuerden que los samaritanos no aceptaban todavía que en Jerusalén fuera la orden del Eterno para donde estuviera la piedra del fundamento. Entonces dice la mujer, le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. Mire, ahí está hablando del monte Gerizim. Y vosotros decís que es en Jerusalén donde se debe adorar. ¿Sí ven? Estaban en fornicación. Por eso le dice: el marido que tienes ahora tampoco. Ese tampoco es. La misma mujer le dice: bueno, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén. Entonces Yeshua le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Cuál era ese momento cuando ni en Gerizim ni en Jerusalén? Pues cuando fue destruido el templo de Jerusalén y fue sacado también la casa de Judá a la segunda dispersión, que es la dispersión del año 70. La dispersión que fue sacada por los romanos. Ya dice, pero la casa de Israel todavía ya ni siquiera va a tener el monte Gerizim. Ustedes ni siquiera saben a lo que adoran. Y eso era verdad, nosotros no teníamos ni idea. Por eso les digo, ni mirábamos por el Vaticano, ni mirábamos por Jerusalén, teníamos que mirar para el cielo porque no había otra. Ni sabíamos para dónde mirar. Y entonces Yeshua le dice:
Nosotros adoramos lo que sabemos. Por eso les digo, Judá, donde quiera que esté, sabe, podía estar exiliado en Rusia, pues de Rusia sabía que Jerusalén era el sitio donde debía tener su corazón. Pero dice allí, porque la salvación viene de los judíos. ¿Cuál es la salvación que viene de los judíos? Yeshua, que nació en medio de la casa de Judá. ¿Por qué Yeshua nació en la casa de Judá? Porque la Torá nos dice que solo un hermano puede redimir el otro hermano. Un judío, Yeshua, en la casa de Judá podía redimir a la casa de Israel. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. En últimas, ¿qué le está diciendo? Bueno, viene también una hora cuando ustedes adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Pero reconociendo cuál es la voluntad del Eterno, ya como lo estamos haciendo hoy, con nuestra identidad israelita y con Jerusalén como la piedra del fundamento. Sigamos entonces en el verso 11. Vamos ahora a Judá. Y lo vio su hermana Aholibá y enloqueció de lujuria más que ella. Ahora vamos a ver, esa fue la casa de Israel. Ahora vamos a ver la casa de Judá. Dice que fue más lujuriosa que la casa de Israel. Sus fornicaciones fueron más que las fornicaciones de su hermana. Se enamoró de los hijos de los asirios, sus vecinos, gobernadores, capitanes, vestidos de ropas, armas excelentes, jinetes que iban a caballo, todos ellos jóvenes codiciables. Y vi que se había contaminado, un mismo camino era el de ambas. Y aumentó sus fornicaciones, pues cuando vio a hombres pintados en la pared, imágenes de caldeos pintadas de color, ceñidos por sus lomos con talabartes y tiaras de colores en sus cabezas, teniendo todos apariencia de capitanes a la manera de los hombres de Babilonia, de Caldea, tierra de su nacimiento. Se enamoró de ellos a primera vista y les envió mensajeros a la tierra de los caldeos. ¿De qué se enamoró entonces Judá? Judá no solamente que fornicó con muchas de las naciones, pero también con las imágenes y los ídolos de las naciones. Recuérdese que venimos aprendiendo que dentro del templo, como le mostró el Eterno a Ezequiel, dentro del templo ellos tenían las imágenes de Tamuz, del sol, adoraban y todos los baales los tenían allí, las serpientes las tenían pintadas en el templo, en las paredes del templo. Ellos se enamoraron de las imágenes paganas de los pueblos que las rodeaban. Eso fue la casa de Judá. Así pues, se llegaron a ella los hombres de Babilonia en su lecho de amores y la contaminaron y ella se contaminó con ellos y su alma se hastió de ellos. ¿Cuál ha sido el gran amor fornicario? Porque no es un amor correcto, un amor fornicario de la casa de Judá, Babilonia, de la casa de Israel, Asiria, y de la casa de Judá, Babilonia. Hoy podemos hacer una lista interminable de costumbres, de nombres, de celebraciones que Judá trajo de Babilonia y que todavía hoy se celebran. Ustedes saben cuando Judá hoy habla de reencarnación, eso es babilónico, eso es contrario al Eterno. Cuando habla de reencarnación, cuando pone el Hansa, cuando como protección, cuando pone, se acuerda que vimos los hilos rojos que siempre los están vendiendo allí alrededor del muro en Jerusalén, con todo lo que viene de Kabbalah, de todo esto viene de Babilonia. Y aquí nos dice tan claro el Eterno, el amor fornicario de la casa de Judá es que en los hombres de Babilonia, hasta hoy. Por eso tenemos que tener tanto cuidado de amar a Judá, pero no de amar sus costumbres, porque muchas de esas costumbres, no todas, pero muchas vienen de Babilonia todavía. Así hizo patente sus fornicaciones y descubrió sus desnudeces, por lo que mi alma se hastió de ella, como ya se había hastiado mi alma de la hermana de la casa de Israel.
Miren el desencanto, el desengaño que tiene el Eterno con las dos casas de Israel. Dice, aún la casa de Judá multiplicó sus fornicaciones, trayendo en memoria los días de su juventud en los cuales había fornicado en la tierra de Egipto. Se enamoró de sus rufianes, cuya lujuria era como el ardor carnal de los asnos y cuyo flujo como flujo de caballos. Así trajiste de nuevo a la memoria la lujuria de tu juventud, cuando los egipcios comprimieron tus pechos, los pechos de tu juventud. Por tanto, a Jolibá, así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí yo suscitaré contra ti a tus amantes. Ahora fíjense, pongan atención, porque esto es muy interesante. Ahora le está diciendo entonces el Eterno a la casa de Judá, porque esos fueron sus amantes, son sus amantes los que vienen contra ti. ¿Y quiénes venían? Ya lo hemos visto, venían de Babilonia y venían de Egipto, porque ellos le pidieron más bien, recuerdan que lo vimos la vez pasada, que Judá en vez de clamar al Eterno, le pidió protección, fue Egipto. Y esto enfureció más al Eterno y le dolió en su corazón que hubieran hecho eso. Entonces dice, yo voy a hacer que los amantes se vengan contra ti. Los de Babilonia, los caldeos, los de Pecod, Zoa y Coa y todos los de Asiria con ellos. Jóvenes codiciables, gobernadores y capitanes, nobles y varones de renombre que montan a caballo, todos ellos vendrán contra ti. Carros, carretas, ruedas, multitud de pueblos, escudos, paveses, yelmos pondrán contra ti en derredor. Pensemos hoy, ¿quiénes son los enemigos de Judá? Los enemigos de Judá son todos aquellos que venían de todas estas regiones, ya con los que Judá había fornicado. Y pondré mi celo contra ti y procederán con furor. Te quitarán tu nariz y tus orejas y lo que te quedare caerá a espada. Ellos tomarán a tus hijos y a tus hijas y tu remanente será consumido a fuego. Y te despojarán de tus vestidos y te arrebatarán todos los adornos de tu hermosura. Y haré cesar de ti tu lujuria y tu fornicación de la tierra de Egipto. Y no levantarás más los ojos a ellos, ni nunca más te acordarás de Egipto. Porque así ha dicho Yahweh el Señor. He aquí que yo entrego en manos de aquellos que aborreciste, que te entrego en manos de aquellos que aborreciste, en manos de aquellos de los cuales se hastió tu alma, los cuales procederán contigo con odio y tomarán todo el fruto de tu labor y te dejarán desnuda y descubierta, y se descubrirá la inmundicia de tus fornicaciones y tu lujuria y tu prostitución. Esas cosas se harán contigo porque fornicaste en pos de las naciones con las cuales te contaminaste con sus ídolos, con todos esos ídolos que fornicó también Judá. En el camino de tu hermana anduviste, o sea, el pecado de las dos casas, pues pondré su cáliz en tu mano. O sea, el cáliz de la hermana todavía vendrá a la mano de Judá. Y así ha dicho Yahweh el Señor, beberás el hondo y ancho cáliz de tu hermana, que es de gran capacidad, y de ti se mofarán las naciones y te escarnecerán. Las naciones que nosotros lo hemos comprobado. El mundo, casi que en una inmensa mayoría, desprecia a Israel. Desprecia a Israel. Es la consecuencia, es el cumplimiento de todos estos juicios. Serás pues llena de embriaguez y de dolor por el cáliz de soledad y desolación, por el cáliz de tu hermana Samaria. Lo beberás y lo agotarás y quebrarás sus tiestos y rasgarás tus pechos, porque yo he hablado, dice Yahweh el Señor. Por tanto, así ha dicho Yahweh el Señor, por cuanto te olvidaste de mí, me has echado tras tu espalda. Por eso lleva también tu lujuria y tus fornicaciones. Y me dijo Yahweh, hijo de hombre, ¿no juzgarás tú a Jolá y a Jolibá y les denunciarás sus abominaciones? Porque han adulterado, hay sangre en sus manos, han fornicado con ídolos. Imagínense los ídolos que que hemos tenido los de la casa de Israel. Y aún a sus hijos que habían dado a luz para mí hicieron pasar por el fuego quemándolos. Ya vimos todo lo de Moloch, que también está ahora volviendo a salir a flote. Aún esto más hicieron.
aparte de todo ese pecado, contaminaron mi santuario y profanaron mis días de reposo. Fíjense. Así que, habiendo sacrificado sus hijos a sus ídolos, entraban en mi santuario el mismo día para contaminarlos. Es decir, no les importaba. Iban y le ofrecían los niños a Moloch y después venían muy tranquilos a presentarse delante del Eterno. ¿Cuántos hoy van a abortar, asesinar niños o a practicar toda esta práctica de pedofílica y todo esto, y vienen a presentarse después delante del Padre como si nada? Dice, he aquí, así hicieron en medio de mi casa. Recuerden que la misma estatua de Moloch estaba allá adentro. Y después encontramos la estatua de Moloch en Jerusalén. ¿Recuerdan cuando estudiamos todos los valles y toda la geografía de Jerusalén? Además, se enviaron por hombres que viniesen de lejos, a los cuales había sido enviado mensajero. Y he aquí que vinieron, y por amor de ellos te lavaste, te pintaste los ojos y te ataviaste con adornos. Y para los que venían, para todo lo que fuera de afuera de Israel. Cuando nosotros aprendemos una enseñanza que no viene del Eterno, que viene de Babilonia, por ejemplo, como la reencarnación que se ha impuesto tanto. Ustedes saben que la mayoría del pueblo judío cree en reencarnación. Y esto es una práctica de Babilonia. Y dice que para todo eso que es ajeno, que no está en el corazón del Eterno, no se preparan y lo reciben con bombos y platillos, como nosotros decimos. ¿Cuántos hoy se están yendo detrás de todo esto? Y te sentaste sobre suntuoso estrado y fue preparada mesa delante de él, y sobre ella pusiste mi incienso y mi aceite. Imagínense, hacen lo malo, pero vienen y se presentan como si nada delante del Eterno. Y se oyó en ella voz de compañía que se solazaba con ella. Y con los varones de la gente común fueron traídos los sabeos del desierto y pusieron pulseras en sus manos. ¿Se acuerdan de la pulserita roja? Mucho cuidado, los que tienen esa pulsera roja que ya la han comprado y las llenas de ojos y todo esto, y los llaveros que cuelgan llenos de ojos, pues a botar todo esto para que podamos estar de verdad en obediencia al Eterno. Nos tenemos que despojar de todo eso de Babilonia. Y dice entonces, y dije respecto de la envejecida en adulterios. Mire, aquí ya vamos a terminar y aquí viene, yo diría que la mejor parte de todo lo que vamos a entender. Ya hemos entendido las dos hermanas, los pecados de las dos hermanas, y miren lo que viene acá que vamos a entender. Y dije respecto de la envejecida en adulterios, es decir, ya que las que se pasaron toda la vida de adulterio en adulterio. Todavía cometerán fornicaciones con ella y ella con ellos, porque han venido a ella como quien viene a mujer ramera. Así vinieron a Aholá y a Jolibá, mujeres depravadas. Imaginen cómo nos ve el Eterno. Díganme si no es la hora de dejar de oír tanto mandamiento de hombre y cosas que se inventan los hombres, que ¿qué pueden saber? ¿Qué puede saber un hombre de lo que hay en el corazón del Eterno? ¿Por qué no creerle a la palabra del Eterno, que es tan sencilla, que lo seguimos, que le agradamos, que buscamos y que tenemos bendición? Es que yo no entiendo por qué ponernos cargas extras que nadie ha ordenado. Pero miren lo que dice acá. Por tanto, porque las dos casas de Israel, Aholá y Aholibá, son depravadas. Por tanto, hombres justos las juzgarán por la ley de las adúlteras y por la ley de las que derraman sangre, porque son adúlteras y sangre hay en sus manos. ¿Qué quiere decir? Yo les decía que para mí esta es la mejor parte. ¿Qué quiere decir? Que ambas casas tienen que ser juzgadas por la ley de las adúlteras. ¿Dónde encontramos la ley de las adúlteras? La encontramos en Bamidbar o número 5, la ley de los celos, las aguas amargas. ¿Qué era lo que, resumamos rápido esto porque no voy a entrar en toda la enseñanza, lógicamente, ustedes la pueden ver en la parachá de número 5.
En número 5 encontramos lo que se llama la ley de Sotá. Si un hombre sospecha que la mujer le es infiel, traerá a la mujer al sacerdote trayendo con ella una ofrenda de pecado. El sacerdote presentará a la mujer delante del Eterno, tomará agua limpia en un vaso de barro y pondrá polvo del tabernáculo. Y la mujer se parará delante del Eterno, le será rapada su cabeza, suelto su cabello, descubierta su humillación, y pondrá en sus manos la ofrenda. El sacerdote tendrá en su mano las aguas amargas que traen maldición. Entonces, ¿cuál era el punto? Una mujer que era acusada de ser adúltera tenía que tomar las aguas amargas. ¿Qué pasa? El sacerdote le dirá, si eres inocente, serás libre de las aguas amargas. O sea, si eres inocente, te toman las aguas amargas y nada pasa. Pero si eres culpable, el muslo se caerá, el vientre se hinchará, será oprobio delante del pueblo, y la mujer debía responder amén. O sea, que así fuera, que así fuera. Si la mujer era inocente, nada pasaba. Si era culpable, podría morir. El sacerdote entonces escribirá las maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas y las dará a beber las aguas amargas a la mujer. Esa mujer, al tomarse las aguas amargas, se está tomando las maldiciones. Por eso, si es inocente, nada le va a ocurrir. Pero si es culpable, él va a morir, esa mujer que es considerada adúltera. Después tomará la ofrenda y la mecerá delante del Eterno. Otra parte la quemará en el altar y de nuevo le dará las aguas. Si es culpable, sufrirá las consecuencias. Si es inocente, será libre y será fecunda. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque Yeshua, allí en la cruz, o sea, recuerda, el Eterno acaba de decir, las dos casas son adúlteras. Yeshua, como estaba llevando el pecado de nosotros, él no tenía pecado porque él es Yud-Heh Vav-Heh, él es la imagen visible de Elohim, él es divino, él no es su nombre. Entonces él no tenía pecado, pero llevaba sobre sí el pecado nuestro. Y en Juan 19:29 dice que cuando él ya estaba en la cruz sobre esa letra Tav, recuerden que la cruz es una letra Tav, que significa pacto, estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces la empaparon en vinagre una esponja y le pusieron en un hisopo y se la acercaron a la boca. Cuando Yeshua hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Fíjense esto tan hermoso. Yeshua lleva el pecado de las dos casas de Israel y toma las aguas amargas porque habían sido acusadas de adúltero. Porque el que dijo consumado, consumado es, él estaba hablando de Gomer, la palabra para consumado es. Él solo dijo Gomer, o sea, estoy muriendo por esta casa de Israel que está llena de pecado, pero tomó el vinagre y murió. ¿Por qué murió? Porque nosotros éramos culpables. La casa de Israel era culpable y él tomó las aguas amargas en lugar nuestro. Imagínense los que hoy dicen, no, nosotros no necesitamos a Yeshua, solamente necesitamos guardar la Torah. De ninguna manera. Podrán tomar las aguas amargas, y resistirlas. No. Yeshua mismo murió, pero resucitó, dándonos a nosotros la opción de ser nuevas criaturas. Fíjense, dice la ley de la Sotá, la ley de las aguas amargas, que la mujer tenía que ser humillada en público. ¿Qué pasó con Yeshua? Yeshua fue desnudado delante del pueblo. Dice que fueron arrancadas sus barbas. O sea, él fue escupido, él fue humillado hasta donde pudieron ofenderle y humillarle. El polvo, miremos la relación con el polvo del templo, para que ustedes vean cómo todo en las escrituras tiene sentido. Vimos que en la ley de Sotá, esas aguas amargas las hacían con polvo del templo. Cuando a Yeshua le traen la mujer que estaba sorprendida en adulterio, en Juan 8:6, dice
que le dicen a Yeshua a ver qué hacían con la mujer que había sido sorprendida. Dice, pero Yeshua, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Recuerden, Yeshua está en el templo, está en el área del templo. Le traen la mujer sorprendida en adulterio y él empieza a escribir en el suelo. ¿Qué es lo que escribe? Sabemos por Jeremías 17:13, que dice, Yahweh, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo porque dejaron a Yahweh, manantial de aguas vivas. O sea, él lo que está escribiendo en ese polvo del suelo es que todos se apartaron porque dejaron al Eterno. Por eso es que Jesús después le pregunta, les dice, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y todos dieron media vuelta y se fueron. Ese polvo, ¿de qué nos está hablando? La mujer adúltera, el polvo de la tierra alrededor del templo. Las maldiciones se borraban con las aguas amargas. Ustedes se acuerdan cuando dice que Yeshua llevó la maldición de el que por nosotros en la cruz. Sí, porque él en su corona de espinas, las espinas significan toda esa maldición. Él llevaba esa maldición y al tomar las aguas amargas nos hizo libres de las consecuencias de nuestro pecado. Y por eso es que como nuevas criaturas podemos llegar delante del Eterno. Es una obra maravillosa, perfecta. Así como viene desde el mismo principio, entendemos que este es un plan del Eterno que es tan claro. Fíjense, en número 5 nos dice que las maldiciones se las borrarán las aguas amargas. Yeshua es el agua de vida. Él es el agua de vida. Él está hablando, él llevó nuestras maldiciones. En Gálatas 3:13 que dice que nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. De ahí es de donde muchos dicen, no ve que la ley es maldición, la Torah es maldición. La Torah es la fuente de bendición. Precisamente la Torah son las instrucciones del Eterno para que podamos vivir una vida de santidad. Nos redimió fue de cuál maldición de la ley, de lo que nos condenaba por haber sido las dos casas consideradas dos casas adúlteras y fornicarias. Entonces nos libró de las maldiciones que venían como consecuencia de la desobediencia a la Torah. De eso fue que Yeshua nos redimió. Al hacerse maldición, entonces Yeshua tomó por nosotros las aguas amargas, borró las maldiciones y ahora nos hace una esposa digna y pura. Pero ese proceso ya se había dado antes en Éxodo 15:23. Ustedes se acuerdan cuando Israel salió de Egipto. Fue la primera vez que fue probado, a ver, porque aquí nos acaba de decir que las dos casas fornicaron en Egipto con los dioses falsos. Entonces, tuvieron que ser probados cuando salen en Éxodo 15 y encuentran las aguas amargas de Mara. Ellos no las podían beber porque morían. ¿Y qué fue lo único que endulzó las aguas de Mara? Poner un madero en las aguas. ¿Esto qué es? Un anticipo de lo que Yeshua iba a hacer después. Yeshua es el que endulzó esas aguas para que ellos pudieran beber y quitó la maldición que venía de esas aguas. Y porque en aquel entonces fue un madero, el símbolo de la cruz, donde más adelante Yeshua haría ese pacto por nosotros. ¿Y qué va a pasar en el futuro? Apocalipsis 8:11 nos dice que esto se va a repetir. Dice que una estrella llamada Genjo va a caer a la tierra y la tercera parte de las aguas se van a volver amargas y muchos hombres van a morir por causa de esas aguas amargas. La pregunta es, ¿nosotros estamos preparados para esa prueba? ¿Será que estamos preparados y podemos pasar esa prueba de tomar las aguas amargas? ¿O será que tenemos pecado y vamos a ser culpables y vamos a morir? Así que fíjense todo lo que nosotros empezamos a unir
de lo que sabíamos acerca de Yeshua, de todo lo que habíamos aprendido en los evangelios, en su muerte, a través de todo eso, unido ahora con la palabra de los profetas y con la palabra de la Torá. Ahora todo tiene sentido. Por eso cuando Yeshua caminaba con los discípulos de Maús, les dijo en Lucas 24, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Mesías padeciese estas cosas y entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y todos los profetas, les interpretaba en todas las escrituras lo que decían de él. Eso nos ha pasado a nosotros. Nos dejamos torcer el camino porque no creemos a lo que la Torá y los profetas nos han dicho. Nosotros pensamos que eso es como una historia nomás. Esa es la historia nuestra. Eso es una historia, esta historia de la casa de Israel es nuestra historia hoy. Entonces termina ya todo el capítulo diciendo, por tanto, así ha dicho Yahweh el Señor, haré subir contra ellas tropas, contra las dos casas, las entregaré a turbación y a rapiña. Las turbas las apedrearán y las atravesarán con sus espadas. Matarán a sus hijos y a sus hijas y sus casas consumirán con fuego. Haré cesar la lujuria de la tierra. Escarmentarán todas las mujeres y no harán según vuestras perversidades. Y sobre vosotras pondrán vuestras perversidades. Recuerden que está hablando de las dos casas de Israel. Y pagaréis los pecados de vuestra idolatría. Y sabréis que yo soy Yahweh. Yo les decía que este último capítulo de verdad que nos debe tocar el corazón, porque nosotros encontramos que los mismos pecados son los mismos que cometíamos. Desechar la Torá, desechar los días de reposo, tener toda la idolatría, tener todas las cosas, todo lo que vimos, no hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Todo esto, ¿no? El Padre en su misericordia nos ha llamado a regresar. Y Yeshua fue el que pagó por nosotros ese precio que nos impedía regresar a Israel. Así que hoy es un día de comprender la grandeza de la misericordia que el Eterno ha tenido con nosotros, y el amor que nos ha manifestado cuando nos envía a su propio Hijo, cuando nos envía su palabra en la forma de un hombre, a hacer todo este proceso de redención. Yo creo que si en algún capítulo de las Escrituras entendemos lo que es redención, es en este. Nosotros quedamos libres de las maldiciones, de todo ese pecado, a través de Yeshua que pagó por nosotros el precio, porque las dos casas iban a ser juzgadas por la ley de las adúlteras. Así que fíjense cuándo y cómo tomó por nosotros las aguas amargas. Cómo en el principio la cruz fue la que endulzó las aguas. Después Yeshua las toma. Y ahora al final, cuando venga la estrella Genjo, vamos a ser nosotros mismos los que vamos a tener que pasar por esa prueba. Y esa prueba solo la pasamos en obediencia. Así que es un tiempo de regresar al Eterno. Es un tiempo de volver en obediencia, es un tiempo de aprender la Torah, es un tiempo de pegarnos de Yeshua. De Yeshua, sin Yeshua no hay nada, pero sin Yeshua, que es la imagen visible de Elohim, sin él no hay nada. Sin él no hay, ustedes no pueden ser injertados en el olivo santo. Sin él no hay nada, no podrían tomar las aguas amargas y vivir. Que el Eterno nos bendiga, que el Eterno nos guarde, que el Eterno nos proteja y que nos dé la oportunidad el próximo lunes de continuar este estudio. Y yo espero que hubiera sido de mucha bendición este día de hoy. Yo creo que teníamos un capítulo donde tenemos tanto que aprender. Que el Padre los guarde y los bendiga en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Hasta la próxima semana. El miércoles los espero para el estudio del